Claro, aquí tienes el monólogo. El protagonista, Daniel, mira directamente a la cámara, con una expresión cansada pero decidida. Me echaron de mi propia habitación para montar un gimnasio para mi hermano. Llegué a casa un jueves, muerto de cansancio. El coche de mi hermano menor, Leo, estaba aparcado en mi sitio. Dentro, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Leo estaba en el sofá, comiendo de mi tupper y mirando Instagram como si fuera el dueño. Mi madre, Laura, limpiaba una encimera que ya estaba impecable. Mi padre, Miguel, fingía leer algo en su móvil. Nadie me miró. Daniel, dijo mi madre sin levantar la vista. Tenemos que hablar. Soltó la bomba sin rodeos. Leo vuelve a casa. Necesita tu habitación. Sentí un vacío en el estómago. ¿Mi habitación? Es más grande, explicó. Tiene mejor luz para grabar sus vídeos y necesita espacio para su equipo. Leo finalmente habló. Estoy creando un negocio de entrenamiento personal, hermano. Esta vez va en serio. Necesito el espacio adecuado. Su negocio tenía 142 seguidores. ¿Y dónde voy yo?, pregunté, intentando mantener la calma. Al cuarto de invitados, respondió mi madre. Ese cuarto era un trastero, la mitad de grande y lleno de cajas viejas. Total, casi nunca estás en casa, añadió ella, como si eso lo justificara todo. Entonces me atreví a preguntar, ¿y las facturas que pago yo? Ella no dudó ni un segundo. Obviamente, de eso te sigues encargando tú. Esta es tu familia. Leo necesita centrarse en su marca ahora mismo, continuó. No puede distraerse con deudas. Ya contribuirá cuando su negocio despegue. Miré a mi padre en busca de ayuda. Siguió mirando el móvil como si fuera un mueble más. No me estaban pidiendo permiso. Me estaban dando órdenes. Subí a mi cuarto, mi refugio desde que era un niño. Saqué el móvil y revisé mis cuentas. $900 al mes. Durante 3 años. Un total de casi $22,000. Y entonces, escuché la voz de mi madre desde abajo. Daniel, ¿puedes comprarle proteína a tu hermano mañana? Casi no le queda. Lo decían como si no hubiera pasado nada. Fue la gota que colmó el vaso. No sentí tristeza, solo una fría claridad. Abrí mi portátil. Si querían que me fuera de mi cuarto, me iría de la casa para siempre. Pero antes de buscar un nuevo apartamento, busqué algo mucho más importante. ¿Cómo cancelar todos los servicios y facturas a tu nombre? Mi familia iba a descubrir muy pronto lo que realmente costaba mantener su negocio familiar. Aquí tienes el monólogo. Me quedé sentado en mi cama, con el portátil abierto sobre mis rodillas, pero no podía concentrarme en la pantalla. Sentía las paredes de mi habitación, mi santuario, cerrándose sobre mí. Todo olía a mí, los pósters de las bandas que amaba en la adolescencia seguían colgados. Cada objeto contaba una historia de mis 26 años de vida. Y de repente, todo eso iba a ser el estudio de fitness de mi hermano Marcos. ¿Su estudio? Con sus 142 seguidores en Instagram, la mayoría amigos y familiares. Parecía una broma de mal gusto. Mi madre había sido clara. Necesita tu habitación. Es más grande, mejor iluminación. Lo dijo como si estuviera explicando por qué hay que regar las plantas. Sin emoción, sin pedir disculpas, simplemente como un hecho. ¿Y lo de las facturas? Obviamente seguirás encargándote de eso. Obviamente. Abrí la aplicación de mi banco en el portátil e hice un cálculo rápido. En los últimos 3 años, les había dado $22,000. 22,000. Con eso podría haber pagado la entrada de mi propio apartamento. ¿Sabes esa sensación de que no importa cuánto hagas, nunca es suficiente? Esa de que simplemente dan por sentado que estás ahí, como un mueble más que, además, paga la luz. En ese momento la puerta se abrió de golpe. Era Marcos con una cinta métrica en la mano, tan emocionado que ni siquiera notó mi cara. Tío, esto va a ser increíble, dijo, estirando la cinta de una pared a otra. Aquí pondré el rack de sentadillas y allí el espejo gigante para los vídeos. No me miró ni una sola vez. Yo era un fantasma en mi propia habitación, que ya ni siquiera era mía. Él solo veía su futuro gimnasio. Oye, en cuanto puedas saca tus cosas, que quiero empezar a pintar este fin de semana.
añadió con una sonrisa despreocupada. La sangre me hervía. Le había pagado el móvil con el que grabaría sus vídeos. Había contribuido a la comida que le daba energía para sus entrenamientos. Y ahora me pedía que me diera prisa en desaparecer. Cerré la aplicación del banco y me puse a buscar apartamentos en alquiler. Ya no por fantasear, sino con una determinación helada. Filtré por disponibilidad inmediata. Y entonces lo vi. Un pequeño estudio a media hora de distancia. No era grande, no tenía la mejor iluminación, pero era solo para una persona. Las paredes estaban vacías, sin recuerdos. Era un lienzo en blanco. El anuncio decía, disponible a partir de mañana. Abajo en la cocina, oía a mis padres reír con Marcos, planeando su nuevo negocio en mi antiguo cuarto. Sin dudarlo, rellené la solicitud online. Nombre, apellidos, nómina, depósito de seguridad. La página de confirmación de pago apareció en la pantalla. Era todo el dinero que tenía ahorrado para emergencias. Pero esto, decidí, era una emergencia. Hice clic en confirmar. El dinero se había ido. Y yo también, solo que ellos todavía no lo sabían. El ultimátum fue claro. Tenía 4 días para vaciar mi habitación. Creían que suplicaría, que pediría perdón o que trataría de negociar. Pero yo tenía un plan diferente. Ellos me dieron 4 días. Yo solo necesité uno para desaparecer de sus vidas para siempre. El viernes por la mañana, mientras todos estaban fuera, encontré un pequeño estudio online. Era caro, unos $1,200 al mes, pero era mi única salida. Esa misma tarde, escapé del trabajo para firmar el contrato. Luego llamé a mi jefe y le dije que estaba enfermo, pidiendo el día libre. Fue la primera vez que lo hacía en casi 20 meses, pero era una emergencia. Esa noche, la casa estaba en un silencio absoluto. Mi madre y su esposo habían salido a cenar, y mi hermano, Nico, dormía profundamente. Era el momento perfecto. Comencé a empacar 3 años de mi vida en un sigilo casi militar. Usé cajas de cartón que había guardado y grandes bolsas de basura negras. Cada libro, cada camisa, cada recuerdo iba desapareciendo dentro de una caja o una bolsa. El único sonido era el chirrido de la cinta adhesiva y mi propia respiración contenida. ¿Sabes esa extraña sensación cuando haces algo que te aterroriza, pero, al mismo tiempo, sabes que te está liberando? Es ese vacío en el estómago, una mezcla de pánico y una euforia silenciosa. Justo eso era lo que sentía yo en esa habitación, rodeado de mi vida desmantelada. Cuando estaba a punto de cargar la última caja en mi coche, escuché la puerta principal. Mi madre había vuelto. Me vio en el pasillo, con las llaves en la mano y la cara agotada. «No estarás siendo teatral con esto, ¿verdad?», preguntó con ese tono que usaba para hacerme sentir pequeño. Le sostuve la mirada y por primera vez no sentí miedo. «Estoy haciendo lo que pediste. Me voy», respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Justo cuando me giraba para irme, la puerta de la habitación de Nico se abrió. Se asomó con cara de sueño. «Oye, Alex, antes de que te vayas», dijo bostezando, «¿podrías explicarme cómo se reinicia el router del Wi-Fi? Es que va lento otra vez». Me quedé helado. Ni siquiera un adiós. Solo una pregunta técnica. Fue el golpe final. Me detuve en el umbral de la puerta y me giré hacia mi madre, que me miraba con desconcierto. «Ah, por cierto», le dije, «todas las facturas de servicios públicos, la luz, el agua e internet, están a mi nombre. Tienes exactamente 28 días para transferirlas al tuyo antes de que corten todos los servicios». Su cara se transformó. En la soledad helada de mi nuevo apartamento, me senté en el suelo. No había muebles, solo cajas. Y entonces, mi teléfono empezó a vibrar sin parar sobre el piso de madera, iluminando la habitación a oscuras. Eran llamadas perdidas de mi madre, una tras otra. La tormenta apenas estaba comenzando. El domingo por la mañana fue mi día de la independencia. Con una calma casi quirúrgica, me senté frente al portátil y empecé la que en mi mente llamé Operación Libertad. Uno por uno, fui cancelando todas las cuentas a mi nombre. La electricidad, el internet, el agua, el gas. Cada clic en confirmar cancelación
Era como cortar un cable oxidado que me mantenía atado. Netflix, Amazon Prime, HBO, todo fuera. Si no tenía mi nombre, no existía en mi vida. Cuando terminé, redacté el correo electrónico más conciso de mi vida, dirigido a mis padres, con el asunto, detalles de cuentas y pagos. No había reproches, solo datos. Les expliqué que a partir de ese día, todas las facturas llegarían a su nombre y necesitarían actualizarlas con sus propios métodos de pago. Adjunté una hoja de cálculo simple pero brutal. Documentaba cada uno de los $22,000 que había cubierto en los últimos 36 meses. No era un reclamo, era un informe final. Mi teléfono no tardó en convertirse en una bomba de notificaciones. Primero, los mensajes de pánico de mi madre. Marco, ¿qué significa esto? No tenemos internet. Luego, un buzón de voz, su voz al borde de la histeria. Marco, esto no es divertido. Leo no puede grabar sin internet. Acabas de arruinarle una llamada de consulta por tu culpa. Vi mensajes de Leo en los que me acusaba de sabotaje. No respondía a ninguno. Mientras su universo implosionaba por un corte de Wi-Fi, el mío explotaba de la mejor manera posible. El lunes, en la oficina, sentí una concentración que no había tenido en años. Esa misma tarde cerré un contrato de $360,000, el más grande en la historia de mi departamento. Mi jefe me llamó a su despacho y en lugar de la atención que esperaba, me encontré con una sonrisa. Me ascendió a gerente senior de cuentas con un aumento del 20%. En medio de esa euforia, una llamada interrumpió mi celebración silenciosa. Era mi tía Sofía, la pacificadora oficial de la familia. La familia no lleva la cuenta, Marco, me dijo con su habitual tono de suave manipulación. Mi paciencia se había agotado. Tía, $22,000 no es llevar la cuenta. Esos son solo matemáticas. Le respondí y colgué. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea tan clara que te ha dolido a ti mismo? Ese momento en el que la única forma de salvarte es volviéndote tan frío como los números en una hoja de cálculo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi apartamento era realmente mío. Abrí una botella de vino que llevaba meses guardando para una ocasión especial. Esta, sin duda, lo era. Brindé por mi ascenso, por mi nuevo sueldo, por mi libertad. El silencio en mi casa era música para mis oídos. El caos de mi familia se sentía a kilómetros de distancia. Justo cuando estaba a punto de servirme la segunda copa, sonaron dos golpes secos en la puerta. Fuertes, firmes. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué en silencio y miré por la mirilla. La figura encorvada de mi padre se recortaba en el pasillo. Su rostro reflejaba un cansancio que nunca antes le había visto. La confrontación ya no era una opción. Era inevitable. Claro, aquí tienes el monólogo para la cuarta parte, listo para ser. Narrado. Comienza el monólogo. Mi padre, Roberto, apareció en mi puerta sin avisar, con la cara desencajada. Tienes que arreglar esto, me suplicó, mostrándome un fajo de facturas que ya conocía muy bien. Pero para mí, ya no había nada que arreglar. Por primera vez, admitió en voz alta que no podían pagarlas sin mi ayuda, que la situación era insostenible. El aire se llenó de una tensión que casi podía cortar con un cuchillo. Y entonces, todo el dolor y la rabia que había estado guardando salieron a la superficie. ¿Y dónde estabas tú cuando ella me echó a la calle? Le solté, sintiendo cómo la ira subía por mi garganta. La pregunta quedó flotando entre nosotros, cargada de meses de silencio y abandono. Él bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Intenté hablar con ella, hijo, de verdad, pero no quiso escuchar. Susurró, como si eso fuera una excusa suficiente. Sentí una punzada de decepción tan profunda que casi me ahoga. No, respondí, con una calma helada. No lo intentaste lo suficiente. Y con esas palabras sentí que cerraba una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Esa noche hice algo que debía haber hecho hace mucho. Entré a mis contactos y bloqueé el número de mi madre. Fue un clic, un segundo, pero se sintió como si me quitara un peso de encima. El de mi padre lo dejé.
No sé muy bien por qué, quizás una tonta pizca de esperanza se negaba a morir del todo. Unos días después, buscando algo de consuelo, llamé a mi tío Carlos, el hermano de mi padre. Él siempre había sido mi ancla en medio de la tormenta familiar. Leo, tienes que saberlo, me dijo con una voz sombría que me heló la sangre. Tu madre le está contando a todo el mundo que te fuiste de casa porque le robaste dinero. A veces la traición más dolorosa viene de quien menos te lo esperas, ¿verdad? Ese silencio que queda después de que te acusan de algo que no hiciste es ensordecedor. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Justo cuando pensaba que estaba completamente solo en esto, vibró el móvil con una notificación de LinkedIn. Era de Sofía, una antigua compañera de trabajo a la que no veía en años. Oye, enhorabuena por el ascenso, escribió. Me preguntaba si te apetece tomar un café para ponernos al día y quizás discutir una posible colaboración. Fue la primera persona, la única, en felicitarme de verdad, sin segundas intenciones. Acepté. Ese primer café se convirtió en una tarde entera de risas y conversaciones que se sentían como un bálsamo. Y esa tarde se convirtió en el comienzo de una relación increíble, la primera relación sana de mi vida. Con Sofía, por primera vez, sentí lo que era tener un apoyo real, incondicional y sincero. Pasaron 7 meses, 7 meses de una paz que nunca antes había conocido, construyendo una nueva normalidad con ella, lejos de todo el drama y los fantasmas del pasado. El silencio de mi familia era casi absoluto, una tranquilidad a la que me acostumbré demasiado rápido. Hasta que una noche, mientras veíamos una película, mi teléfono sonó. Era mi tío Carlos. Descolgué, esperando una de nuestras charlas habituales. Pero su voz al otro lado de la línea estaba rota. Leo, tu padre ha sufrido un infarto. Fin del monólogo. La habitación del hospital olía a desinfectante y a miedo. Mi padre parecía un fantasma entre las sábanas blancas, con cables que salían de sus brazos y un monitor que pitaba con una calma espantosa. Fui solo, pensando que así sería más fácil, más íntimo. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi cómo se le llenaban de lágrimas. Su boca se abrió y con un hilo de voz empezó a balbucear. Lo siento, hijo, lo siento por todo. Por un segundo, un miserable segundo, creí que ese era el momento, que por fin se rompía algo entre nosotros. Pero entonces, mi madre, Sandra, que estaba sentada en un rincón que yo no había visto, se levantó. Ni siquiera lo miró a él. Sus ojos fríos y calculadores se clavaron en mí. Sacó unos papeles de su bolso y dijo, Leo, tenemos que hablar. El seguro no va a cubrir todos los gastos de la hospitalización y... El pitido del monitor pareció volverse más fuerte, ahogando sus palabras. Mi padre cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Yo sentí como la sangre me hervía en las venas. La interrumpí en seco. «Sal de aquí», le dije, con una voz que casi no reconocí como la mía. Ella parpadeó, ofendida. «¿Perdona?» Me acerqué a la cama, sin dejar de mirarla a ella. Vine a verlo a él, no a ti. O te vas tú, o me voy yo. Se quedó paralizada, con los papeles de los costos médicos temblando en su mano. Como no se movió, di media vuelta y me dirigí a la puerta. Mientras salía, ella me siguió por el pasillo, gritándome que era un egoísta, un mal hijo, que no entendía la situación. Cada palabra era como un golpe. Pero lo que más me dolió no fueron sus gritos. Fue el silencio sepulcral que venía de esa habitación. Mi padre no dijo ni una palabra para defenderme, ni una. ¿Sabes esa sensación, verdad? Cuando esperas que alguien luche por ti, aunque sea una sola vez, y en su lugar solo encuentras un silencio que te rompe más que cualquier grito. Llegué a mi coche temblando, y lo único que pude hacer fue escribirle a Chloe. No debía haber venido, tecleé. Su respuesta fue inmediata. ¿Quieres que vaya a buscarte? Le dije que no, que estaba bien, aunque era la mentira más grande que había dicho en mi vida. Y entonces, sin pensarlo, como si las palabras necesitaran salir para no ahogarme, escribí, «Estaré en casa pronto. Te amo». Era la primera vez que se lo decía.
Las semanas que siguieron fueron un vacío pesado y denso. No hubo llamadas, no hubo más visitas, hasta que una noche, tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Gracias por venir. Siento lo de tu madre. ¿Podemos hablar alguna vez? Leí el mensaje una y otra vez, sintiendo el peso de cada palabra. Mi respuesta fue cortante, casi automática. No estoy preparado. De acuerdo. Aquí tienes el monólogo para el bloque 6, siguiendo todas tus indicaciones. El narrador habla con una mezcla de orgullo herido y resignación. El año que pasé lejos de casa fue, en muchos sentidos, un renacer. Conseguí otro ascenso en el trabajo, y lo que es más importante, le propuse matrimonio a Sofía, mi ancla y el amor de mi vida. Estábamos sumergidos en los preparativos, felices, construyendo nuestro propio mundo. Y por supuesto, así es como se enteró mi familia. No por mí, sino porque mi tío Jorge, con toda su buena intención, subió una foto nuestra a redes sociales anunciando el compromiso. El primer misil no tardó en llegar. Fue un correo de mi madre. No era una felicitación, sino una orden. Exijo ser parte de esto. Estaré en primera fila. No puedes dejarme fuera de tu boda. Lo leí, sentí el mismo nudo de siempre en el estómago y lo borré sin responder. Ya no más. Pero con mi padre, con él sentí que debía intentarlo una última vez. Le di una última oportunidad, un camino claro para que eligiera. Le envié un mensaje de texto, corto y brutalmente honesto. Papá, si quieres un asiento en la boda, hay uno disponible. Solo para ti. Ni Isabel ni Daniel. Es tu elección. Confirma antes del 15 de mayo. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. El 15 de mayo llegó y se fue, y mi teléfono permaneció mudo. Cada día que pasaba sin su respuesta era como un martillo clavando el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Sabía lo que significaba ese silencio, pero una parte estúpida de mí aún albergaba una mínima esperanza. Finalmente, a solo unos días de la boda, su mensaje apareció en mi pantalla. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí y leí las palabras que, en el fondo, siempre supe que escribiría. No puedo asistir. Isabel dice que si voy sin ella y Daniel, me pedirá el divorcio. No puedo permitírmelo ahora mismo. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Solo un frío y absoluto vacío. La confirmación final. Le respondí de inmediato, con los dedos firmes. Entiendo perfectamente. La has elegido a ella por encima de mí. Otra vez. No me contactes más. Y antes de que pudiera arrepentirme, lo bloqueé de mi teléfono, de mis redes, de mi vida. Sabes, a veces tienes que cerrar una puerta de golpe, aunque el eco de ese portazo te retumbe en el alma. Es la única forma de que entre un poco de aire fresco y puedas empezar a sanar. El día de la boda llegó y fue el día más feliz de mi vida. Sofía estaba radiante, nuestros amigos nos rodeaban con amor y todo se sentía correcto. Sin embargo, en la primera fila, del lado del novio, mandé a colocar 2 sillas vacías. Un recordatorio silencioso y potente de una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Eran un símbolo del pasado que estaba dejando atrás. Pero lo que yo no sabía en ese momento, mientras sonreía para las fotos, es que esas sillas vacías eran también un presagio. La historia de mi familia estaba a punto de dar un giro mucho más oscuro, uno que nadie, y mucho menos, yo podría haber imaginado. Claro, aquí tienes el monólogo para el bloque 7. El narrador toma aire, la energía cambia, volviéndose más intensa y sombría. Mientras mi esposa y yo estábamos de luna de miel, viviendo los días más felices de nuestra vida, el castillo de naipes que era mi familia se derrumbó por completo. Todo empezó con una llamada que lo cambió todo. Era mi madre, Elena, y su voz era un hilo de pánico puro. Mi hermano Marcos, mi problemático hermano pequeño, había sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Le habían impuesto una fianza de $17,000, una cifra astronómica, imposible. Elena empezó a llamar a todos los parientes que se te ocurran, pidiendo, suplicando, exigiendo dinero. Pero por primera vez, nadie acudió al rescate.
Todos se negaron a seguir alimentando el caos de Marcos. La respuesta fue un no rotundo por parte de tíos, primos y abuelos. Su última parada fue mi padre, Javier. Desesperada le exigió que liquidara sus fondos de jubilación, el dinero que había ahorrado durante 40 años de trabajo. Y entonces ocurrió el milagro. Por primera vez en 30 años de matrimonio, mi padre la miró a los ojos y dijo, no, un no tranquilo, pero tan firme como una pared de acero. Pasaron unos meses en un silencio tenso, casi peor que los gritos. Yo intentaba mantener la distancia, construir mi nueva vida, aunque sentía esa vibración de que algo se estaba pudriendo por dentro en mi antigua casa. ¿Sabes esa sensación de calma antes de la tormenta, cuando el aire se queda quieto y pesado? Sientes que algo horrible está a punto de pasar, pero te obligas a creer que quizás, solo quizás, esta vez no ocurra nada. Pero la tormenta llegó. Una tarde, mi padre encontró un extracto bancario que no cuadraba. Era un préstamo personal de $13,500 a nombre de Elena, sacado a sus espaldas. El dinero había sido para pagar las multas de Marcos y, lo que era peor, para comprarle otro coche. Le había comprado un maldito coche nuevo a un chico que acababa de perder su licencia por conducir borracho. Esa noche, la casa explotó. Mi padre, el hombre más paciente que he conocido, finalmente se rompió. Marcos tiene 24 años, está desempleado, sin licencia y sin futuro, le gritó. La respuesta de mi madre no fue de arrepentimiento. Fue un ataque directo, usando el arma que sabía que más le dolería. Nico nos ha abandonado, chilló, intentando echarle la culpa al único que no estaba allí. Pero esta vez, su manipulación no funcionó. La respuesta de mi padre fue lo que dinamitó su matrimonio para siempre. No, dijo con una voz rota pero clara. Nosotros lo abandonamos a él, y estoy harto de fingir que no lo hicimos. Esa misma noche, mi padre hizo las maletas y se fue. Unos días después, le pidió el divorcio. El día de Acción de Gracias, mientras estaba en casa con mi nueva familia, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era de mi padre, desde un teléfono prestado. El texto era corto. Estoy agradecido de que existas, incluso si ya no me quieres en tu vida. Lo siento por todo. No respondí, pero tampoco borré el mensaje. Aquí tienes el monólogo. Pasó un año desde el divorcio de mis padres, un año de silencio casi absoluto, y un día el teléfono sonó. Era él, mi padre. A diferencia de las otras veces, esta vez no colgué. Algo había cambiado. Accedí a reunirme. Antes de la llamada, había llegado una carta. 3 páginas escritas a mano, con esa caligrafía temblorosa que yo ya casi no recordaba. En ella, mi padre no ponía excusas. Asumía toda la responsabilidad por su debilidad, por cada vez que guardó silencio mientras mi madre, Sandra, me destrozaba, por permitir el abuso. La carta terminaba con una frase que se me clavó en el pecho. Estoy solo ahora y me lo merezco. Por eso acepté, una hora, en una cafetería anónima del centro. Cuando lo vi, me costó reconocerlo. El divorcio lo había dejado en la ruina. Vivía en un apartamento diminuto al otro lado de la ciudad y trabajaba horas extras solo para pagar las deudas que Sandra había acumulado a su nombre. Parecía 10 años mayor. Nos sentamos y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, reuní el valor para hacer la única pregunta que me había atormentado durante toda mi vida. ¿Por qué no me defendiste? Ni una sola vez, le pregunté, con la voz más firme que pude encontrar. Él no apartó la mirada. Sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. Porque tenía miedo, confesó, del conflicto, de ella, de estar solo. A veces la respuesta más honesta es la que más duele, ¿no crees? Es ese momento en que la rabia se mezcla con una extraña y confusa compasión. No vi a un monstruo, vi a un hombre débil y asustado. Eso no lo perdonaba, pero por primera vez lo entendía. No había maldad en su silencio, solo un pánico paralizante. Al final de la hora, me levanté para irme. No estoy listo para tenerte en mi vida todavía, le dije, y por primera vez no vi desafío en sus ojos, solo aceptación.
Lo entiendo, respondió en voz baja. Sentí la necesidad de añadir algo más, una pequeña grieta de luz en la oscuridad. Pero no estoy diciendo nunca. Estoy diciendo, todavía no. Los meses pasaron. Mi vida siguió adelante y nació mi hijo, Mateo. Una noche, mientras lo sostenía en mis brazos, tomé mi teléfono casi sin pensar. Busqué el contacto de mi padre y le envié una foto del bebé. Sin texto, sin explicación, solo la imagen. Era la primera foto que compartía con él. Un pequeño gesto que significaba mucho más que cualquier palabra. Esa foto no era un perdón, no era un final feliz. Era el primer ladrillo, frágil y tembloroso, colocado sobre las ruinas de nuestra historia. Pero lo que yo no sabía era que ese pequeño gesto de tregua, ese primer paso en un camino incierto, estaba a punto de abrir una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Y detrás de ella, esperaba una verdad que cambiaría absolutamente todo. Claro, aquí tienes el monólogo final para el outro, diseñado para resumir la historia, conectar emocionalmente y dejar una poderosa intriga para el futuro. El tono es reflexivo, cercano y lleno de emoción contenida. Qué historia tan increíblemente intensa, ¿verdad? Es de esas que te dejan pensando durante días. Hemos recorrido junto a Ethan un camino de dolor, humillación y, finalmente, de una increíble autoliberación. Pensemos en esto por un segundo. Un joven que aportó más de $22,000 a su hogar, que era un pilar financiero y emocional, es tratado como un mueble viejo. Le exigen su habitación, su espacio, su santuario, para el capricho de su hermano Logan y su sueño de ser influencer. La frialdad con la que su propia madre, Karen, le dice que debe seguir pagando las facturas. Mientras es desterrado, es algo que hiela la sangre. Pero lo que más admiro de Ethan no es la venganza kármica que vimos. Aunque hay que admitir que fue satisfactorio ver cómo el castillo de naipes de su familia se derrumbaba sin él. No, lo que realmente me impacta es su valentía para cortar el cordón. Su escape en menos de 24 horas no fue un acto de teatro, como dijo su madre. Fue un acto de autopreservación. Fue la decisión de decir, mi valor no es negociable, mi paz mental no está en venta. Y desde ese momento, cada paso que dio fue para construir una fortaleza a su alrededor. Una fortaleza hecha de dignidad, de éxito profesional y del amor genuino que encontró con Emily. Mientras su antigua familia se ahogaba en las consecuencias de su propio egoísmo, el arresto de Logan, la desesperación de Karen, Ethan florecía. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente desgarradora y humana. El personaje de su padre, Michael, el hombre que permaneció en silencio, el que no lo defendió en el hospital, ni cuando lo echaron de casa. Su viaje desde la pasividad cómplice hasta el arrepentimiento solitario es, quizás, la parte más trágica de todo esto. Esa carta de 3 páginas, esa admisión de cobardía, duele leerla porque es muy real. ¿Cuántas veces en la vida el miedo nos paraliza y nos hace cómplices del daño a quienes amamos? La historia parece cerrar un círculo con esa foto del pequeño Noah. No es un perdón, no es un final feliz de cuento de hadas. Es algo mucho más complejo y real. Una pequeña grieta de luz en una puerta que había estado cerrada con 7 candados. Ethan no perdona, pero ofrece una posibilidad. Su padre no exige, solo espera. Es un comienzo frágil, construido sobre las ruinas de una familia. ¿Pero creen que esta es toda la historia? ¿Creen que una vida de manipulación por parte de Karen y de egoísmo por parte de Logan simplemente se desvanece con un divorcio y una carta de disculpa? La historia que les conté termina con una foto, un gesto de esperanza. Pero lo que no saben es que semanas después de ese gesto, Ethan recibió un paquete por correo. No era de su padre. Dentro había una vieja caja de fotos de su infancia, de cuando era un niño feliz, antes de que todo se rompiera. Y debajo de las fotos, una carta. Una carta que no estaba firmada por Michael, sino por alguien que Ethan creía haber dejado en el pasado para siempre. Alguien cuya manipulación era incluso más sutil y peligrosa que la de su madre. ¿Quién envió esa caja y qué quería realmente? ¿Es un intento desesperado por reconectar
o el primer movimiento en un nuevo juego de manipulación? La respuesta, se los aseguro, podría destruir la frágil paz que Ethan ha luchado tanto por construir. Si quieren saberlo, no se pierdan la continuación. Suscríbanse, porque esta familia tiene más secretos de los que imaginan.